La lluvia golpea, con fuerza, las ventanas del estudio de arquitectura, un ritmo casi hipnótico. Marina Silva observa las gotas escurrirse por el cristal, mientras el teléfono suena por tercera vez. Un número desconocido parpadea en la pantalla, insistente como una migraña. Ha pasado la mañana intentando finalizar el proyecto de reforma del antiguo Colegio Nuestra Señora de la Paz, una escuela centenaria que se transformará en un lujoso complejo residencial. Los planos, esparcidos sobre su mesa, muestran cada detalle de la estructura histórica. Los pasillos de mármol, la biblioteca con vidrieras góticas, el jardín interior donde generaciones de estudiantes pasaron. Es extraño cómo algunos lugares cargan el peso del tiempo de forma casi palpable, como si las paredes guardaran secretos que prefieren permanecer enterrados. El teléfono se silencia por un momento, y Marina toma un sorbo de su café frío. A sus 34 años, ha construido una sólida carrera restaurando edificios históricos, pero hay algo en el proyecto de Nuestra Señora de la Paz que la incomoda. Quizás sea la coincidencia. Después de todo, ella misma estudió allí, graduándose en 2002, o quizás sea la forma en que el director actual, Padre Benito, desvía la mirada cada vez que discuten los detalles de la demolición parcial, como si él supiera algo que ella no sabe, como si todos supieran. El teléfono suena de nuevo, y esta vez Marina contesta con irritación contenida. Marina Silva, estudio de arquitectura. Voz fuera. Marina, eres tú, la Marina que estudió en Nuestra Señora de la Paz. Un escalofrío recorre su espalda. Reconoce la voz incluso después de tantos años. Marina, Felipe Santos. Felipe, necesito verte. Es sobre Tiago. Han encontrado algo. Marina siente que el mundo da vueltas. Tiago Méndez, el nombre que pasó 12 años, intentando olvidar, el rostro que aún la persigue en sueños. Su novio del último año de bachillerato, el chico de ojos verdes que desapareció durante la fiesta de graduación, sin dejar rastro, como si la tierra se lo hubiera tragado. Marina, ¿qué quieres decir con encontraron? Su voz sale más alta de lo que pretendía, y mira a su alrededor para asegurarse de que está sola. Felipe, no puedo hablar por teléfono. Todavía estás trabajando en el proyecto de la escuela. Marina, encontraron sus huesos, en el jardín, enterrado debajo del rosal donde solían. ¿Te acuerdas del rosal, verdad? El teléfono se le resbala de las manos, y cae al suelo con un golpe. Marina se levanta bruscamente, tirando la silla. El rosal, ¿cómo podría olvidarlo? Era allí donde ella y Tiago se encontraban en los recreos, donde él le pidió que fuera su novia, donde intercambiaron juras de amor eterno con la intensidad dramática de los 18 años. Era allí donde ella lo esperó la noche de la graduación, mientras la música de la fiesta resonaba por los pasillos vacíos, y la madrugada se extendía sin que él apareciera. Sus manos tiemblan mientras coge el teléfono. Marina, Felipe, ¿sigues ahí? Felipe, te veo en la escuela en una hora. La línea se corta. Marina se queda parada en medio del estudio, escuchando solo la lluvia y los latidos acelerados de su corazón. 12 años desde que Tiago desapareció, dejando solo preguntas sin respuesta y un dolor que aprendió a cargar como un peso en el pecho. Siguió adelante, construyó una vida. Se casó y se divorció, pero siempre con la sensación de que una parte de ella se perdió esa noche de junio de 2002. Ahora, de repente, esa parte ha sido desenterrada, literalmente. Colegio Nuestra Señora de la Paz. Tarde el trayecto hasta el Colegio Nuestra Señora de la Paz pasa como un borrón gris. Marina conduce en automático, las manos sudadas en el volante, mientras recuerdos cuidadosamente guardados en la mente comienzan a filtrarse como agua a través de grietas. Tiago riendo durante una clase de química. Tiago susurrando que la amaba mientras bailaban en la última fiesta de fin de curso de la escuela.
Tiago diciendo que tenía algo importante que contarle la noche de la graduación, algo que cambiaría todo entre ellos. ¿Qué quería contar? ¿Por qué desapareció esa noche? El portón de hierro forjado del colegio está abierto, y Marina entra despacio. El patio principal está acordonado con cinta amarilla, y ve a un grupo de personas vestidas de blanco trabajando cerca del jardín, peritos, desenterrando el pasado con pinceles y pequeñas espátulas, tratando los huesos de Tiago como un descubrimiento arqueológico. Felipe, Marina. Ella se gira y ve a Felipe acercarse. A sus 34 años, mantiene el mismo cabello rubio despeinado y la sonrisa torcida que la hacía suspirar secretamente en el bachillerato. Antes de Tiago, claro. Pero hay algo diferente en sus ojos, una sombra que no existía en la adolescencia. Marina, Felipe. Ella se acerca, insegura si debe saludarlo con un apretón de manos o un abrazo. Se quedan parados uno frente al otro, separados por 12 años de silencios, y una tragedia que ninguno de los dos sabe cómo procesar. Felipe, estás igual, pero sus ojos muestran que está mintiendo. Marina sabe que el tiempo dejó marcas, algunas líneas alrededor de los ojos, un poco más de peso en las caderas, los cabellos castaños ahora con algunas canas que ella disimula cuidadosamente. Marina, ¿cómo lo supiste? Felipe, mira hacia el jardín donde los peritos trabajan. Felipe, mi primo trabaja en el ayuntamiento. Me llamó cuando supo que era Tiago. Pausa, Marina, hay una cosa que tienes que saber. Sobre aquella noche, el corazón de ella se acelera. Marina, ¿qué? Lo vi. Vi a Tiago en la fiesta, poco antes de desaparecer. Felipe, se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que ella recordaba de la escuela. Estaba hablando con alguien. Parecía asustado. ¿Con quién? ¿Con quién estaba hablando? Felipe dudó, y en ese momento de duda, Marina supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Con el padre Augusto, el nombre golpeó a Marina como un puñetazo en el estómago. El padre Augusto era joven en esa época, recién llegado al colegio, carismático y popular entre los alumnos. Ella recordaba cómo Tiago había comenzado a asistir a los encuentros religiosos que el padre organizaba, cómo se había vuelto más reservado, más pensativo en los últimos meses antes de la graduación. ¿Estás seguro? Totalmente. Y Marina, Felipe, se acercó a ella, bajando la voz. Hay más. Después de que Tiago desapareció, otros alumnos también desaparecieron, no de nuestra clase, pero de los años siguientes. Siempre alumnos que frecuentaban los encuentros del padre. Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuántos? Al menos 3 que pude rastrear. Todos desaparecieron durante eventos de la escuela, y todos frecuentaban ese grupo de oración. Las piezas de un rompecabezas macabro comenzaron a formarse en la mente de Marina. Tiago se había vuelto más religioso en los últimos meses, más introspectivo. Hablaba sobre propósito, sobre haber sido elegido para algo especial. En ese entonces, ella había pensado que era solo una fase. Muchos adolescentes pasan por crisis espirituales antes de la graduación. ¿Dónde está el padre Augusto ahora? Felipe señaló el edificio principal del colegio. Aquí todavía. Ahora es el director. Claro que sí. Marina sintió una rabia fría subir por su pecho. El hombre que posiblemente había estado involucrado en la desaparición de Tiago ahora dirigía la escuela. Tenía acceso a cientos de otros jóvenes, y ella, ironía cruel del destino, estaba trabajando para él. Tenemos que ir a la policía, dijo ella. ¿Y qué decir? Que vi a mi excompañero hablando con un sacerdote 12 años atrás. Felipe negó con la cabeza. Necesitarán más que eso. Marina miró el jardín, donde los peritos continuaban su trabajo meticuloso. Una parte de Tiago, los huesos que un día sostuvieron el cuerpo que ella había amado, estaba siendo cuidadosamente removida de la tierra. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién lo había enterrado? ¿Y por qué justo debajo del rosal donde solían encontrarse? Voy a hablar con él, dijo de repente. ¿Con quién? Con el padre Augusto. Voy a confrontarlo.
Felipe la tomó del brazo. Marina, no, si él realmente está involucrado en esto, entonces necesito saber la verdad. Ella se soltó de su agarre. Tiago era mi novio Felipe. He pasado 12 años preguntándome qué le pasó, culpándome por no haber hecho más para buscarlo. Si existe una posibilidad de descubrir la verdad, antes de que Felipe pudiera protestar de nuevo, Marina ya estaba caminando hacia el edificio principal. Los pasillos del colegio parecían más pequeños de lo que recordaba, pero el olor a cera de piso y libros antiguos era exactamente el mismo. Pasó por el aula, donde había tenido clases de literatura, por el laboratorio de química, donde Tiago la había besado por primera vez, por la capilla donde habían asistido a tantas misas obligatorias. La puerta del despacho de la dirección estaba entreabierta. Marina respiró hondo y llamó. «Pase», dijo una voz familiar. El padre Augusto estaba más viejo, claro, pero aún mantenía la postura erguida y la sonrisa cálida que ella recordaba. Cuando la vio, su expresión se iluminó con lo que parecía ser genuino placer. «Marina, qué bueno verla. ¿Cómo va el proyecto de la reforma?» Era surreal estar allí, discutiendo reformas arquitectónicas, mientras los huesos de su exnovio eran desenterrados en el jardín. Marina se sentó en la silla frente a su escritorio, intentando mantener la compostura. «Padre, necesito preguntarle algo, sobre un exalumno». «Claro, querida, ¿de qué se trata?» «Tiago Méndez, ¿se acuerda de él?» El cambio en la expresión del padre fue casi imperceptible, pero Marina lo captó. Un ligero entrecejo, una vacilación de medio segundo antes de responder. «Tiago, sí, claro, el chico que desapareció en la graduación. Historia terrible. Hizo la señal de la cruz. Oramos por él durante años. Habló con él la noche de la graduación. Ahora la vacilación fue más larga. Posiblemente. Hablaba con muchos alumnos esa noche». Marina se inclinó hacia adelante. «Padre, encontraron su cuerpo, en el jardín de la escuela». El rostro del padre palideció, pero se recompuso rápidamente. «Dios mío, qué noticia terrible. La policía ya ha sido informada. Los peritos están afuera ahora». Marina observó cada microexpresión en su rostro. «Es extraño, ¿no cree? Tiago desaparece la noche de la graduación y aparece enterrado aquí en la escuela, 12 años después. El mundo está lleno de misterios, hija mía. No siempre comprendemos los designios de Dios». La respuesta automática, religiosa, irritó a Marina. «¿Qué designios, padre? ¿Qué designios llevan a un chico de 18 años a acabar enterrado en el jardín de su propia escuela?» El padre Augusto se levantó, caminando hasta la ventana. Marina podía ver que estaba eligiendo cuidadosamente las palabras. Tiago era un joven especial, muy espiritual, muy dedicado a la fe. No se volvió para mirarla. A veces, los jóvenes más sensibles cargan con fardos demasiado pesados para su edad. «¿Qué tipo de fardos? Usted salía con él, ¿no es cierto? Debe haber notado cómo cambió en los últimos meses». Marina sintió un escalofrío en el estómago. Era verdad, Tiago había cambiado, se había vuelto más introspectivo, más religioso, más distante. Ella lo había atribuido a los nervios de la graduación, a la presión de elegir una universidad, a los miedos naturales de un adolescente a punto de convertirse en adulto. «Él participaba en su grupo de oración», dijo ella. «Sí, era uno de los más devotos». El padre Augusto finalmente se volvió hacia ella. «Marina, hay cosas en este mundo que son difíciles de comprender, cosas que ponen a prueba nuestra fe». «¿Qué tipo de cosas?» «Cena, el despacho del padre Augusto, Colegio Nuestra Señora de la Paz». El padre Augusto guardó silencio por un largo rato. Luego, de manera inesperada, cerró la puerta del despacho con llave. «¿De verdad quieres saber la verdad sobre Tiago?» El corazón de Marina comenzó a latir con fuerza. «Sí, entonces ven conmigo». Él la guió por corredores que ella desconocía, hacia una parte más antigua del colegio. Sus pasos resonaban en el silencio, y Marina comenzó a cuestionar la prudencia de haber seguido al padre sola.
pero había esperado 12 años por respuestas, y no iba a darse por vencida ahora. Llegaron a una escalera de caracol que descendía al sótano. Las paredes eran de piedra, y el aire se volvía más frío a cada escalón. Marina nunca había estado en esa parte de la escuela. ¿A dónde vamos? ¿A dónde Tiago solía venir? ¿A dónde venían todos los elegidos? La palabra elegidos hizo que Marina se detuviera. ¿Elegidos para qué? El padre Augusto no respondió. Continuaron descendiendo hasta llegar a una pesada puerta de madera. Él la abrió, revelando una sala circular iluminada por velas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos religiosos que Marina no reconocía. Cruces invertidas, pentagramas, inscripciones en latín. Dios mío, susurró ella. No exactamente, dijo el padre, y su voz había cambiado por completo. Ya no había calidez en ella, solo una frialdad terrible. Tiago descubrió nuestros secretos la noche de la fiesta de graduación. Quiso abandonar el grupo, quiso contarle a todo el mundo lo que hacíamos aquí abajo. Marina retrocedió hacia la puerta, pero descubrió que estaba cerrada. ¿Qué hacían ustedes? Ofrecíamos sacrificios, jóvenes puros, devotos, especiales. El padre Augusto se acercó a ella. Tiago era perfecto, hasta que decidió que ya no quería participar. El terror se apoderó de Marina. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Usted lo mató. Yo lo liberé, así como liberé a los otros. Sacó un cuchillo del bolsillo de su chaqueta. Y ahora voy a liberarte a ti también, Marina. Tú que lo amabas tanto, que pasaste tantos años buscándolo. Finalmente, se van a reencontrar. Marina gritó, pero el sonido resonó inútilmente por las paredes de piedra. Buscó desesperadamente alguna salida, algún arma, alguna forma de escapar. Fue entonces cuando notó algo en las paredes. No eran solo símbolos religiosos, eran fotos, fotos de alumnos del colegio. Tiago estaba allí, sonriendo inocentemente, y había otros rostros, otros jóvenes que ella reconocía vagamente. ¿Cuántos? Susurró ella. 7, incluyendo a Tiago, un número sagrado. El padre Augusto continuó acercándose. Tú serías la octava, pero quizás sea mejor así. 8 es el número de la renovación, del nuevo comienzo. Marina sintió algo duro contra su espalda. Una piedra sobresaliente en la pared. Sin pensarlo, la arrancó y la arrojó contra la cabeza del padre. Él tambaleó, y ella aprovechó para correr hacia la escalera. Subió los escalones de dos en dos, escuchando sus pesados pasos detrás de ella. Sus pulmones ardían, su corazón latía tan rápido que temía que fuera a explotar. Llegó a la planta principal, y corrió por los gritando, pidiendo. Fue entonces cuando escuchó voces provenientes del jardín, la policía, los peritos, gente normal, sana, que no creía en sacrificios humanos o rituales satánicos. Marina salió disparada por la puerta principal, gritando. Los policías la miraron como si hubiera enloquecido. Una mujer histérica, con la ropa rasgada y lágrimas en el rostro, balbuceando sobre curas asesinos y salas secretas. Él mató a Tiago, gritó ella. El padre Augusto, él mató a todos. Se necesitó tiempo para convencerlos, tiempo para que se dieran cuenta de que ella no estaba delirando, de que realmente había una sala secreta en el sótano, de que latín, cuando finalmente pero sou coloso. うつの底、うつの底de fia ao coso. Utsino Augusto, Lutino sucede. El padre Augusto había fundado una secta que creía que los jóvenes puros y devotos, cuando eran sacrificados en nada. Utsino Socoso, Timo, Tulcreloso, abrían portales para lo divino.
Había seducido a sus seguidores con promesas de Utsunosuko, Utsunosuko Ala, Utsunosukoso, ala, Utsunosukoso, ala, Utsunosukoso, Utsunosoko, ala, ala, ala. Utsunosokos, Utsunos. El padre Augusto no podía permitirlo, no solo porque Tiago podría exponer la secta, sino porque él era Ala, Boenturo, apasionado, fue asesinado durante un ritual y enterrado en el jardín como parte de la ceremonia. 6 otros alumnos siguieron el mismo destino a lo largo de los años. Utsunosukosu, ala, Utsunosuko, Marina estaba en la primera fila durante la lectura de la sentencia. Prisión perpetua. El padre Augusto la miró directamente a los ojos cuando los guardias se lo llevaron, y por un momento ella vio, no al monstruo en el que se había convertido, sino al hombre que podría haber sido, si no se hubiera perdido en delirios de grandeza divina, si no hubiera confundido el poder con el propósito. Después del juicio, ella volvió al colegio una última vez. El proyecto de reforma había sido cancelado. ¿Quién compraría un edificio donde 7 jóvenes habían sido asesinados? La escuela sería demolida, y quizás fuera mejor así. Algunos lugares cargan cicatrices demasiado profundas para ser curadas. Marina caminó hasta el jardín, ahora vacío de peritos y cintas de la policía. El rosal todavía estaba allí, sorprendentemente, todavía florecido a pesar de todo el trastorno. Ella se arrodilló a su lado y tocó suavemente los pétalos rojos. Lo siento, Tiago, susurró ella. Lo siento por no haber sabido, por no haber hecho nada en ese momento. El viento sopló entre las hojas, y por un momento, Marina casi logró imaginar que oía su voz, perdonándola, diciéndole que no era su culpa, que ella no podía haberlo sabido, que él estaba en paz ahora. Ella se quedó allí hasta que el sol se puso, se despidió de Tiago y de la adolescente que había sido, de aquella chica de 18 años que creía en el amor eterno y en finales felices. Cuando se levantó para irse, dejó una rosa roja donde su cuerpo había sido encontrado. Algunos amores son demasiado fuertes para que la muerte los interrumpa por completo. Algunos misterios, cuando finalmente se resuelven, traen más dolor que alivio. Pero la verdad, por más terrible que sea, siempre es mejor que la incertidumbre. Marina caminó alejándose del colegio Nuestra Señora de la Paz por última vez, llevando consigo finalmente las respuestas que había buscado durante 12 años. No le trajeron paz, quizás nunca lo hagan, pero le trajeron algo igualmente valioso, el fin de la búsqueda. Ahora podía empezar a vivir de nuevo. Años después, cuando la gente le preguntaba sobre ese periodo de su vida, Marina decía simplemente que había perdido a alguien importante cuando era joven. No hablaba de rituales satánicos o curas asesinos, o rosas rojas plantadas sobre tumbas secretas. Algunas historias pesan demasiado para ser compartidas, algunas verdades son demasiado inquietantes para ser repetidas. Pero en las noches más silenciosas, cuando el viento soplaba de la dirección correcta, Marina aún podía oír la voz de Tiago susurrando su nombre, y ella susurraba de vuelta, una conversación eterna entre los vivos y los muertos, entre el amor que fue y la mujer en la que se convirtió. El jardín del colegio se convirtió en un estacionamiento. El rosal fue removido, junto con todas las demás flores. Pero las raíces, Marina sabía, seguían allí abajo, alimentándose de la tierra oscura donde las historias de amor y muerte se entrelazaban para siempre. Y quizás fuera mejor así. Algunos secretos deben permanecer enterrados. Algunos misterios, una vez resueltos, dejan cicatrices que nunca sanan completamente. Marina aprendió a vivir con las suyas.